Hoy en Así Somos, el numerólogo y tarotista Alejandro Ayun nos acompaña en un nuevo capítulo de Predicciones. ¿Cómo se viene lo que queda del año según los números? ¿Hay mejorías respecto de la pandemia a nivel mundial? Todos los aprendizajes y cambios que debemos sacar de esta crisis abordados por uno de los principales numerólogos de Chile. Además, analizamos el cambio de era que se viene y la transformación colectiva que estamos viviendo. Todo esto y más en Así Somos. Muy buenas noches, arrancamos este miércoles de predicciones en Así Somos, ya lo están viendo en pantalla, junto a los números, junto a la pizarra del más grande Alejandro Ayun. Alejandro, bienvenido a Así Somos, agradecido de que estés nuevamente con nosotros. Tenemos muchas preguntas sobre el presente, sobre el futuro numerológico del mundo, de la sociedad, de muchas cosas, pero quiero comenzar, si mis compañeros me lo permiten, Alejandro, preguntándote ¿qué es lo que viene? ¿Qué dicen los números que tenemos que esperar de este último trimestre del año 2020 que ya ha estado bastante movido? ¿Se viene más suave o más duro lo que nos queda de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, Alejandro? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, acá precisamente teniendo toda esta proyección que en algún minuto hemos logrado compartir con el Salfate por ahí en estos días y ya un gusto también el poder hacerlo. Y respecto precisamente a cómo se está moviendo, cómo se ve una dinámica esto de lo que es la energía de este 2020, un 2020 que en sí genera y tiene la connotación no menor de estos dos números que son precisamente bastante relevantes, que por un lado este 20 siempre, digamos, simboliza de algún modo la trascendencia que tiene la humanidad en razón de avanzar hacia algo mejor con el costo que implica este 20, que es la muerte, que es la transformación, que es la mutación, que es como todo lo que ya no está validado para un sostenimiento, para una proyección, para una profundización y para que todo tome un sentido de mayor estabilidad. Todo lo que no esté sostenido, todo lo que no esté enraizado, es lo que termina por morir, termina por cerrar el capítulo, por terminar el proceso, por concluir la etapa, por definitivamente concluir un periodo importante en este. Entonces estamos todos expuestos, aquí estamos dispuestos a dejar morir bajo esta premisa, aquí estamos dispuestos a dejar de lado para avanzar precisamente en esta transformación tan profunda y que es el comienzo de un camino de aquí a 2025, porque desde el 2025 hasta el 2050 ya viene una definición mucho más clara, mucho más resuelta, un paradigma que se va a tener que vivir, que se va a tener que asumir y se va a tener que proyectar de manera favorable en la medida en que tengamos la disposición, porque así sea. Entonces, en este proceso, de este número 20, que es lo que marca el año, está precisamente este momento en que tenemos que avanzar, pero con el costo de lo que hay que cerrar, de lo que hay que concluir. Por otro lado, no hay que olvidar que aquí se suma precisamente esto y esto da 22. Y este 22 marca la locura, marca el desorden, el caos, la tendencia que tiene todo a volverse un poco difuso, confuso, complejo. Estamos en un periodo en que todo se está reordenando, todo se está de alguna manera licuando para generar algo totalmente diferente. Y este número 22 que provoca caos, que provoca desorden, que provoca alteración, que provoca situaciones, en definitiva, como para poder hacer un reordenamiento de la vida, hace que este 20, que es la muerte, y esta transformación y esta mutación hacia algo distinto, que con el tiempo vamos a apreciar, con el tiempo vamos a observar o a sentir o a notar verdaderamente, es como una muerte que en definitiva viene a replantear el cómo invertir nuestra energía, cómo invertir nuestro tiempo, cómo invertir nuestro proceso hacia algo más efectivo, más productivo, más constructivo. Por lo tanto, al toda la reorientación de la vida, precisamente a lo mismo. Queremos prosperar, queremos crecer, queremos desarrollarnos, queremos de alguna manera avanzar, sí, pero ¿cómo? Digamos, invirtiendo. ¿Cómo invertimos? ¿En razón de qué? ¿En virtud de qué? Para que esto prospere en términos generales, y dice que tiene que ser en algo que profundamente sea mucho más óptimo. Perfecto.
Una pregunta, Alejandro. A ver, tú nos has explicado en diferentes oportunidades de que los ciclos, ¿cierto?, de los años no son como los calcula uno, que finaliza el 31 de diciembre y el 1 de enero junto con el año nuevo, sino que son otros los meses donde terminan. Creo que era como entre noviembre, algo así. Y que tú siempre también decías que los periodos en su etapa final pegan un último coletazo. O sea, como fue el año, en su parte final se acentúa, es como que hace un resumen de todo lo que fue. La verdad es que todos tenemos una leve sensación de mejoría, como que el tobogán está un poquito más tranquilo. ¿Cuándo es ese fin de este ciclo del año 2020? Y sé que efectivamente, si mal no recuerdo, va a pegar un coletazo fuerte a lo que ya hemos conocido durante todo este periodo. Por lo general, todos los años numerológicamente comienzan su energía, comienzan su trayectoria, su transición, comienzan todo un episodio en noviembre de cada año. Y eso tiene un ciclo que pasa por todo el año, que le pertenece hasta mayo del año siguiente, ¿ya? Por lo tanto, aquí se habla de los famosos 18 meses, que por primera vez durante este año hemos escuchado mucho hablar de esos famosos 18 meses. 18 meses en donde todo va a generar un cambio, todo va a generar un estado, digamos, entre lo que es la preparación por un lado y la espera a que todo se resuelva. Entonces, obviamente que en la medida en que desde noviembre del año pasado hasta mayo del próximo año, que es donde dura esta energía del 2020, pero que se resume en el 22 porque es el número que gobierna en total. Entonces, obviamente que en la medida en que esto va aumentando y todo lo que no va ocurriendo de lo que debe ocurrir a razón de la dinámica del tiempo se va concentrando. ¿Sí? Y muchas veces pasa y ha ocurrido, y lo hemos visto también en algunos programas, junto con Salfat, incluso hemos estado en este mismo programa hace años atrás, que a veces se venía mayo y mayo daba el coletazo con lluvias, con fuego, con muchas cosas que había quedado pendientes. Sin embargo, en este tiempo, ya como la muerte obviamente empezó a hacer su presencia de manera muy profunda a partir de abril, ya ha tenido una cúspide aquí en agosto, que empieza a descender lentamente, por lo tanto el coletazo puede que lo dé a razón precisamente de algo contrario, es decir, de algo más óptimo. Por ejemplo, puede ser que entonces se empiece a generar una apertura a situaciones diferentes para optimizar lo que quedó limitado, restringido, lo que quedó acotado durante todo este proceso. Sí. O sea, oye, Alejandro... el tiempo medio de esto, desde mayo del año pasado, de noviembre del año pasado a mayo del próximo año, el punto clave de esto es agosto, que es lo que define siempre qué tan alto es la secuencia de la potencia numerológica, y ha sido bastante fuerte. Por eso antes se ha tenido que retomar ciertas, digamos, situaciones que se pretendían relajar, pero que se ha tenido que volver a empezar a retomar ciertas precauciones, se ha tenido que volver al confinamiento en algunos países. Por lo tanto, estamos en este momento en la cúspide de una situación que se tiene que ir apaciguando y que de aquí al 24 de septiembre se tiene que mitigar para que desde ahí al 21 de diciembre ya todo tome un curso más favorable. Oye, qué interesante lo que estás diciendo, Alejandro. Me quiero tomar de eso mismo precisamente porque ya lo decías, o sea, estamos viviendo un año que tiene que ver con la locura, con el caos, también esta muerte que puede significar una transformación finalmente positiva y sacar lo mejor de toda esta situación. Podemos ir analizando mes a mes cómo se viene agosto, septiembre, que tú la vez que viniste al programa en mayo de este año, también nos hablaste del 24 de septiembre, octubre, que por lo demás se viene el plebiscito, noviembre y diciembre. ¿Te tinca si analizamos mes por mes para ver cómo se viene este panorama de aquí a fin de año? Ningún problema. Bueno, primero, entender que la naturaleza propia, obviamente, de cada mes, como en el caso de agosto, que es el octavo mes del año, esa energía en sí, o la naturaleza del mes, es una energía de mucho carácter, de mucha fuerza, de mucha existencia, de mucha preponderancia en razón de que
ese mes instaura por la naturaleza del número todo aquello que se quiere proyectar desde algo sólido, pero también desde algo que requiere firmeza y determinación para la proyección de todo lo que se quiera lograr en adelante. Sin embargo, este año, como el número que nos gobierna es el número 22, sumando a este número obviamente da 30, o sea, lo que marca el mes de agosto es el número 30. Número 30 que está compuesto precisamente porque un número de composición que se llama, ya por lo que son 2 veces 15. Y el 15 en su naturaleza es lo pasional, lo intenso, lo adictivo, lo que genera de repente una situación hormonalmente de un impulso, de un arrebato, de actuar desde algo visceral, de actuar desde algo en donde la razón y el sentimiento no tiene la cabida, sino que la tiene alguna situación en donde a veces se desmanda la posibilidad. Como es 2 veces eso, este ha sido el mes inevitable en donde precisamente hemos sido testigos de situaciones que se han desbandado, porque también el número 30 es una presión, es como una olla de presión que de repente estalla porque no se sabe manejar. Entonces hemos sido testigos de cómo hay situaciones que por situaciones pasionales, por situaciones excesivas, por situaciones, digamos, precisamente de no saber controlar la ansiedad, la impulsividad, el arrebato, y todo eso se ha visto como un proceso bastante intenso, bastante denso, bastante agotador, porque obviamente existe esto de desbandarse. Por eso cuando se habló de desconfinar en este mes, yo lo veía que iba a ser demasiado complejo, porque no iba a ser regular todo esto, porque la gente se iba a desbandar, porque la fuerza del número hace que el ser humano cruce la barrera de lo prudente, de la barrera de lo que es lo lógico, de lo que es lo razonable, y actúa desde lo digamos, lo hace desde una cosa demasiado impulsiva. Bueno, lo hemos visto en distintas manifestaciones de situaciones, por ejemplo, como femicidios que han sido crueles, ya lo hemos visto en arrebatos que han tenido ciertas personas, ¿cierto? Entonces hay toda una serie de antecedentes que marcó este mes y que lo está marcando, ¿ya? Y que todavía falta de aquí hasta el lunes, cuando ya termine esta energía, de que algo todavía falta por estallar, porque el 30 en sí es estallido, es algo que revienta algo, que de alguna manera como una ebullición fuerte, ¿ya? Algo que se descomprime, ¿ya? Entonces obviamente estamos en un periodo en que esta energía, la energía del 30, siempre marca un episodio en donde lo que se vive es la intensidad de aquello que, si no se sabe controlar, dirigir, orientar y manejar, termina por explotar, termina por generar acciones que van más allá de lo que estamos acostumbrados a ver. Por eso hemos visto estos arrebatos que han tenido algunos, estos excesos que se han visto por otro lado, estas situaciones que han sido demasiado viscerales, demasiado hormonales, demasiado intensas, y que obviamente nos llaman la atención porque no pensábamos que íbamos a llegar a tanto. Entonces nos acerca a mostrar en distintos roles, ámbitos, situaciones, y en distintos ambientes, en distintos espacios, ¿ya? Cómo es el ser humano en razón de cuando se deja llevar por el impulso, cuando se deja llevar por el apasionamiento, cuando se deja llevar por los excesos, cuando cree tener el control, pero se excede. Y eso genera una repercusión conflictiva, porque provoca un estallido mundial, ¿ya? Y se pierde la razón, se pierde la noción de lo que es el sentir y el sentido común de lo que está viviendo, ¿ya? Bueno. Nos vamos con septiembre, Alejandro, ¿no? Sí, vamos al número 9, que es septiembre, que por lo general, como este número habla también de lo que implica el recaerse para mirar todo con la objetividad, de la claridad que me dé la precisión de actuar desde algo muy sabio, desde algo muy prudente. El ermitaño, maestro. Es el proceso en realidad donde la vida dice que más que estarse alejando de todo, más que estar, digamos, escondiéndose o cerrándose, porque no es eso, sino que más bien entender la importancia que tiene la integración de la soledad, que no implica sino saber vivir y convivir en razón de lo que es el estar solo, que se vuelve a insistir que no es lo mismo que la desolación, ya tiene otra connotación. El estar solo implica estar con la elección de aquello que al estar yo elijo lo que no ponga en riesgo mi estabilidad, mi seguridad, mi proyección y mi sostenimiento.
Por lo tanto, como obviamente le corresponde el número 31, pero como sobrepasa del 1 al 25, que es la numerología que yo manejo, a este ya le corresponde el número 4. Y acá está el número 3, ¿ya? Por lo tanto, este número 4, a razón de este 31, ¿ya? Que en realidad aquí es la pasión, pero una pasión que se ve desde lo mental, de cómo mentalmente yo uso la pasión para poder conectarme con lo que quiero proyectar, con lo que quiero lograr, con lo que quiero alcanzar. Cómo inteligentemente hago uso del deseo de querer mejorar, del apasionamiento de querer proyectar, lo excitante que es poder construir. Entonces cambia la visión porque ya tiene un control, que es el control mental, así como existe, digamos, la inteligencia emocional. Acá existe el apasionamiento mental por el incentivo de motivarme a que algo sea mejor. ¿Hacia dónde? Hacia lo estable, hacia lo concreto, hacia lo sólido, hacia la base de la construcción de algo que me permita una situación más sostenida, más sustentable. Entonces, septiembre... Alejandro, espérame un segundito, porque yo sé que Lama te quiere preguntar por una fecha en específico, para que no nos vamos al tiro de septiembre, esté llegando a los últimos días. Hay una fecha en particular que tú mencionaste en este programa y que Lama te quiere preguntar, de hecho, Lama. Exacto, porque Alejandro, hace un momento dijiste que en agosto, en el fondo era lo absurdo, esta cosa que iba a estallar, y también hablabas de la mala idea que pensabas porque la gente se iba a demandar de desconfinar. Y después hablas de septiembre y nombres el 24. ¿Tiene que ver directamente con lo que estamos viviendo a nivel pandémico? ¿Es la posibilidad de un rebrote o es la posibilidad de salir definitivamente del tema del COVID? A ver, si nos remontamos a eso, el proceso que yo hablé hace tiempo atrás empezó en junio, el 24 de junio, ¿ya? Hasta el 24 de septiembre, ¿ya? El 24 de septiembre. Aquí era donde ya la situación a nivel mundial empezaba a tomar una cúspide y de ahí empezar de a poco el desconfinamiento, siempre y cuando se mantuviese el rigor en todas partes de lo riguroso que había que hacer en virtud de un confinamiento estricto, determinante, que no había que hacer nada, porque todo lo que se pensara, se dijera, se hiciera o se sintiera era una especulación, era una conjetura. Hablé también de que íbamos a estar hasta el 24 de septiembre en lo que se llama el tiempo desfasado. O sea, vamos a estar viviendo como 3 semanas en relación a lo que ya había sido algo, y que de ahí para adelante ya íbamos a estar más al día a día. Todavía estamos en un proceso de desfase temporal. Estamos como contra el tiempo, pero también en favor de lo que ya fue. Todos los días vamos sabiendo lo que ya pasó, no lo que está pasando. Entonces, llegar a ese punto en que sí, la cosa va a ser más en el día a día, es lo que del 24 de septiembre en adelante, como que el tiempo se cuadra, se calza. El 24 realmente el tiempo pasa a ser lo que corresponde y no estar desfasado ni estar tampoco fracturado como lo estabilidad. Entonces, por eso era importante este 24 de junio, que era cuando la vida, o sea, la numerología en sí, la energía en su totalidad, empezaba a crear la instancia para poder, digamos, de alguna manera crear algo que ayudara a que esto se enfrentara de una manera mucho más resuelta. Yo incluso hablé, ponte tú por ahí, por mayo, a principios de mayo, de que yo veía que algo iba a parecer que no tenía relación con una vacuna, sino que tenía relación con algo, como algo en relación a la nariz, como pus, como algo que iba a ser precisamente mediante eso, ¿ya? Y que eso iba a ayudar a paliar, que iba a ser así como existen los antigripales, así como existe algo que mitiga el resfriado, la gripe, algo iba a aparecer de aquí a septiembre que iba a lograr manejar la situación sin que ésta se viera, y que por lo tanto había que seguir manteniendo el cuidado desde el 24 de septiembre en adelante, porque ya, ponte tú, por ahí por el 21 de diciembre en adelante, la situación va a tomar otra connotación. Y ya en abril del próximo año va a ser una historia nomás que vamos a mirar hacia acá y que no va a ser más que un mal recuerdo, ¿ya? Por lo tanto, espérame, Alejandro, escúchame, mira, eso que me acabas de decir para mí es muy importante. O sea, digamos las cosas como son desde este programa. Estamos hablando con un hombre que es un reconocido numerólogo, entre otras mancias, pero además cuando he hecho estos cálculos y proyecciones sobre cuándo algo parte o termina, siempre, y aquí
es así, siempre ha sido tremendamente preciso. Entonces, cuando tú me dices que en abril del próximo año esto va a ser una historia, yo me quedo tranquilo. Sin embargo, tengo que preguntarte esto antes de pasar a los últimos meses, noviembre, diciembre, que aquí tenemos muchas preguntas porque muchos colegas u otras personas han dicho que fin de año es como agárrate, cabrito. Pero mi pregunta por el momento es la siguiente: ¿qué es lo que hoy día todos tememos con respecto a lo que está pasando en Europa, Nueva Zelanda? ¿Va a haber rebrote? Rebrote de importancia en Chile, que así como ahora vamos saliendo de repente, que eso ni Dios lo quiera, ¿saben qué? Lo sentimos mucho, todos para adentro de nuevo. Ay, no. ¿Es posible eso? Lo que pasa es porque el lunes se confirman varias comunas, 9 más. Sí. Catibarriga. Desde el 24 de junio al 24 de septiembre es un proceso en donde la reclusión, para lograr algo estable, había que mantener la situación, digamos, al rigor de lo que fue. En todo el mundo, yo advertí que en cualquier parte del mundo donde antes del 24 de septiembre fuera el país que fuera, que viera la situación superada, que todo, igual iba a aparecer un rebrote, ¿ya? Pero siento que más allá de esta fecha sería muy complejo, y si es que llega a aparecer un rebrote, algo lo va a poder mitigar. Aquí el problema no es el rebrote, sino cómo lo enfrentamos, cómo lo resolvemos. Incluso más, yo me acuerdo haber dicho de que el gran riesgo para Chile, aunque sonara raro y cruel y todo lo que ustedes quieran, pero que no había que superar las 12.000 muertes, porque ahí quiere decir que la cosa realmente, de lo no bien que estuvo, fue lo peor que se pudo haber hecho. Entonces, hoy día este es el límite. Y yo siempre he estado esperando a decir que ojalá se mantenga, a pesar, vuelvo a insistir, puede ser muy cruel pensar cómo puede llegar a esto. Este es el límite que tenemos en este país. Si este límite, o sea, si menos de esto es mejor, o sea, cualquier cosa menor a esto, quiere decir que la situación, a pesar de las falencias que ha tenido, a pesar de cómo se ha errado en algunas cosas, pero aún así, esto es el límite, digamos, de algo que ya de aquí para arriba quiere decir que ya fue catastrófico el manejo, ya quiere decir que fue realmente poco responsable o poco proyectable la situación y no se llevó a cabo como corresponde, ¿ya? Y creo que vamos como 10.000 y algo, ¿ya? Sí, 10.300, pero bien claro, lo que está diciendo. son cuestionables igual las cifras. Claro, porque se junta que si es que hemos esperado hasta estos meses en Chile, a diferencia del mundo, es el proceso natural con respecto al COVID-19, y si esto se junta con este paliativo para ser más pasable en la pandemia, pareciera que vamos a vernos favorecidos, así que me gusta por ese lado. Así bueno, que de hecho, el ministro París hoy día decía en la rueda de prensa, en la conferencia, que estábamos siendo felicitados a nivel internacional por la forma en que se estaba llevando el manejo de la pandemia aquí en nuestro país. Con respecto a esta cifra, Alejandro, a esta cifra de bajo la línea de los 12.000 fallecidos, ¿cierto? Que es una cifra muy grande, por cierto, y que muchas personas que lo están padeciendo, pero que estamos bien. Numerológicamente, ¿se ve alguna solución concreta como una vacuna en los próximos meses? Tenemos distintas vacunas que están compitiendo. Hay algunas, bueno, en Rusia, ¿para qué decir? Ya está, dicen que la tienen en la segunda, estaban en la 2. de hecho, ¿en serio? Que ya van a hacer a muchas personas y qué sé yo. ¿Pero hay alguna solución en cuanto a vacuna concreta en los próximos meses, o tenemos que esperar a seguir con orden de mascarilla de aquí a una rueda de un año más? Lo que pasa es que el tema en sí de la vacuna es un poco más prolongado, porque eso va a ocurrir entre marzo del próximo año con bastante certeza, con bastante seguridad, con bastante proyección, hasta antes de septiembre, y ya como que la situación va a ser mucho más fácil o mucho más posible o mucho más, digamos, entendible y atendible de manejar. Por eso digo que antes de eso sí van a existir situaciones paliativas a que la situación se pueda controlar en razón de la gravedad que esto pueda tener o de lo invasivo que esto pueda ser o de alguna manera de cómo esto se ha logrado expandir, porque también, a pesar de que no se crea, el efecto real de esto por los números, es como que yo te dijera que hoy día estamos viviendo una etapa muy distinta a la que se vivió en marzo. O sea,
si vemos lo agresivo que esto fue en marzo y lo comparamos, hoy día esto ha bajado su nivel, porque el huésped ha tomado una situación distinta. Por lo tanto, la invasión que provoca el huésped en virtud de todo esto, ya ha generado un descenso un poco en la situación. Por eso hay mucha gente portadora sintomática, porque de alguna manera la expansión del virus ha ido generando una mitigación del efecto real que en el principio fue muy letal, o fue muy, digamos, invasivo, fue muy agresivo. Entonces también hay que esperar. Vuelvo a insistir que de aquí al 24 de septiembre, que es como que yo dijera que ahí está el umbral de dar el paso a que esto sea mejor controlado, incluso mejor explicado, mejor entendido. Vamos a saber más de lo que antes se pensó que, se creyó que, se sintió que era. No, ahí de ahí para adelante vamos a tener la claridad de algo concreto, de algo real. Esto fue por esto, esto es esto se maneja así, se controla así, porque a ese punto vamos a llegar. Qué buena noticia, porque en verdad estamos hablando de un virus nuevo donde hay mucha incertidumbre todavía. Pero mira, Alejandro, nosotros acá en el programa hace unos días también hemos hablado de resurgimientos de antiguos y peligrosos virus, como por ejemplo la peste bubónica, que se ha dado algunos casos ahí en Mongolia, también el ébola, que ha tenido ahí lo suyo en algunos países de Asia. ¿Serán una real amenaza? ¿Cómo ves tú estos nuevos surgimientos de estas nuevas también enfermedades que surgen por estos días paralelos al coronavirus? A ver, más de lo que esto ya fue, ya no. O sea, ya más que esto, digamos que definitivamente totalmente real. Esa es buena noticia. Aplaudamos por esa noticia, sí. Ojalá sí. Menos mal. No, porque obviamente tenemos que entender de que de alguna manera estamos viviendo una etapa en la cual esto ha sido necesario, y creo haberlo explicado en algún lugar, y creo que acá también en algún momento dije, esto fue porque esto tiene un para qué. ¿Ya? No solamente un por qué sucede esto, sino que un para qué. Primero, para entender de que quien lo pueda ver como corresponde y tenga la altura de mira para observarlo como esto requiere, esto sí o sí es un aprendizaje. También es una tremenda oportunidad, y también ha sido una tremenda bendición. Que puede parecer raro que estas tres situaciones son las que han, digamos, que son situaciones preponderantes para observar el proceso como corresponde. Un aprendizaje, porque todo lo que hemos aprendido de lo que esto no hubiésemos sido capaz, por ejemplo, de esto mismo, de relacionarnos como nos estamos relacionando hoy día, de cambiar las conductas, de tener disciplinas diferentes, de tener responsabilidades distintas, de poder abrirnos a otras cosas, de aprender, que implica, digamos, no solamente algo mental, sino que saber sostener, saber apropiarnos de una forma diferente de cómo llevar a cabo nuestro desarrollo económico, familiar, cultural, político, económico, en fin. Y por lo tanto es un aprendizaje no menor. ¿Ya? Por otro lado, porque es una oportunidad, porque ha generado oportunidades en distintos ámbitos para desarrollar distintas ideas en el afán de innovar. Por lo tanto, ha sido una tremenda oportunidad para que el proceso de la innovación se haga presente, para poder proyectar todo esto hacia algo diferente, en la oportunidad, en la alternativa y en la opción que se va presentando de cómo desarrollarnos en el futuro. Y por otro lado, una bendición, porque de no haber sido por esto, no hubiésemos sabido tanta cosa que acabamos de estudiar. Una bendición porque de alguna manera, ponte tú, hemos aprendido, porque yo también eso lo hablé en abril, cuando dije, mira, aquí nos van a tener viviendo con 100, y con 100 nos vamos a tener que arreglar, ingeniar, inventar. Con los 100 que la vida nos da, vamos a tener que ver cómo subsistir. ¿Por qué? Porque la vida nos va a dar, a partir de junio en adelante, les dije yo, en cualquier minuto antes de septiembre, nos va a dar 1000. Y cuando tengamos los 1000, como supimos subsistir con los 100, hagámoslo con 600. Porque si con 1000, o sea, con 100 pudimos salir adelante y nos arreglamos, nos apretamos, cuando tengamos los 1000, ya precisamente hay que saber hacerlo con 600. Entonces, por eso también ha sido una bendición, ha sido un aprendizaje, ha sido una oportunidad, y hay que verlo de esa manera, donde hay que gobernar dos elementos importantes: la ansiedad que esto ha provocado y la angustia que esto ha generado. Entonces, esos son dos elementos que hay que saber manejar, controlar, dirigir y orientar para no desbandarse, para no generar una situación que a la larga nos permita un retroceso, sino que hay que saber redirigir este proceso, hay que instaurar una dinámica diferente, hay que instalar
un modo distinto para que esto tenga una dinámica fluida. Alejandro, ¿sabéis que hoy día, después de mucho tiempo, escucho solo buenas noticias y buenas proyecciones? Y tú sabes que yo te creo no porque por ser una creencia, porque lo has demostrado, Alejandro. Las cosas que has dicho no dejan de sorprender con respecto a los meses precisos cuando se inician ciertas actividades, desde el estallido social y un largo etcétera. Pero hay algo que nunca te había preguntado y está de cajón, que tiene que ver. ¿Cuál es la relación que hay entre el COVID-19, si es una casualidad, si se puede analizar esta pandemia a partir del 19 que adorna su título, y el número 11? Porque fíjate que el número 11, quiero que me lo expliques bien, para que usted entienda, la gente en la casa, hay confirmadas algunas fechas que persiste el número 11 con respecto al tema de la pandemia. El número 11, usted sabe, han sido fechas fatídicas desde el 11 de septiembre, tanto en Estados Unidos en 2001 como el 73 acá. Pero, ojo, el 11 de enero del 2020 se comunica que ocurrió la primera muerte de coronavirus. La OMS anunció el 11 de febrero que el COVID sería el nombre oficial de la enfermedad. Y también se declaró como pandemia el 11 de marzo. Y la palabra coronavirus tiene 11 letras. ¿Qué vínculo hay entre el 11 y 19? Dice algo de este virus en particular. Maestro, toma palco porque aquí me tinca que va a salir algo interesante. Bueno, primero que todo no hay que olvidar que la naturaleza propia del número 11 está, digamos, la configuración y la composición de dos cerebros. O sea, esto es como tener dos cerebros, como ver a un ser humano que tiene dos cerebros sobre el sí. Con uno solo hace lo que hace, imagínate lo que es capaz de hacer con dos cerebros. Por lo tanto, esto refleja la potencialidad de la inteligencia en virtud de un conocimiento que, estando comprimido, se descomprime para crear algo que tiene que ver con el reordenamiento en virtud de las decisiones que se tienen que instaurar, se tienen que disponer, se tienen que anteponer. Por lo tanto, esto es un número que por naturaleza se le llama el juicio divino, ¿ya? O sea, se cree que es el juicio divino, ¿ya? Se instaura como eso, como la divinidad que, digamos, de alguna manera emite el juicio para poder generar la rectitud en virtud de que todo esté certificado para que avance hacia algo mejor. Por lo tanto, obviamente que todo lo que sobrevive a lo que la sentencia del juicio divino dictamina, para que en definitiva nosotros enfrentemos eso y logramos sobreponernos ante eso, somos los que en definitiva capaces de avanzar a otra etapa. Esto es como que el número 11 reflejara que usted puede ir a donde quiera, pero antes le tiene que demostrar que usted está en las condiciones óptimas para que eso ocurra. Aquí no se trata de que usted tenga el recurso, la inteligencia, la capacidad, la emocionalidad, la espiritualidad. No, usted me demuestra y me certifica que usted es competente para lo que quiere alcanzar, para lo que quiere lograr. Usted le trae de alguna manera la certificación donde usted está regulado, normado, certificado, examinado para avanzar. Lo que no, se va para atrás y tiene que volver a empezar su nuevo ciclo. Entonces, es como, si tú te das cuenta, a razón del 11 de septiembre en Estados Unidos, se reinstaló una manera distinta de empezar a ver la política de cómo ingresar o cómo salir desde Estados Unidos. Entonces el número 11 siempre te lleva a tomar decisiones determinantes, tajantes, juiciosas, sin cruzar sentimientos, sino que más bien resguardándolos como tal. Y por lo tanto es algo severo, es algo que jamás te va a dejar avanzar si no estás en razón de lo justo, de lo que debe ser precisamente equitativo, equilibrado, razonado, certificado, acreditado, porque es, en definitiva es como decir, aquí es donde se comprueba ya el hecho de tener que saber profesar lo que tú dices, lo que tú piensas, lo que tú haces, lo que tú tienes. Y eso es profesionalizar, profesar. Es decir, ¿cómo yo profeso ante la vida, estar capacitado para lograr mi objetivo? Tengo que certificar. ¿Qué implica certificar? Acreditar que yo tengo los conocimientos, las capacidades físicas, mentales, emocionales, económicas, materiales, para avanzar hacia lo que quiero. Entonces, por eso siempre esa fecha va a dejar caer algo que sentencia a la humanidad para ver si realmente, en razón de su, a veces de su arrogancia, en virtud a veces de su empoderamiento, que no es tal, entonces lo somete y le da como una sentencia, como quien deja caer un rayo, y lo que sobrevive a eso es precisamente lo que tiene la capacidad
de avanzar hacia algo mejor, de proyectarse hacia algo favorable, de poder definitivamente conectarse con algo superior, con algo trascendente. Alejandro, espérame un segundo, porque estamos muy atentos a esta relación del 11, esta prueba que estamos pasando, pero nos queda mucho más material. Queremos saber qué es lo que va a pasar socialmente. Se viene otro estallido y quiero dejar planteada la pregunta ahora ya. Numerológicamente, ¿tiene alguna significancia que el plebiscito se realice el 25 de octubre del año 2020? ¿Se va a realizar o no se va a realizar ese plebiscito? ¿Va a marcar el destino de nuestro país? Todo eso y mucho más lo queremos saber después de un pequeño corte. No se vayan, esto es Alejandro Ayun en Así Somos. Y ahora sí, retomamos con nuestro invitado del día de hoy, Alejandro Ayun. Estamos revisando a través de los números cómo se viene este final del 2020. Y antes de irnos a la tanda, hablábamos de esta relación que tenía el número 11 con la pandemia del coronavirus. 11 de enero se anunció la primera muerte. 11 de febrero se le da el nombre de COVID-19 a esta pandemia. Y el 11 de marzo, la OMS reconoce esta enfermedad como una pandemia mundial. ¿Cómo podemos entonces relacionar, Alejandro, y haciendo acá un cierre con respecto a esto del número 11, cómo se relaciona con el coronavirus? A ver, si uno sigue la secuencia de los números que tú acabas de decir, cuando es 11 de enero, los números más, da 12. Claro. La sumatoria da 12. Y el número 12 es cuando ocurre algo que se dice que pase lo que tenga que pasar, que ocurra lo que tenga que ocurrir. Aquí ya no hay nada más que hacer, aquí el esfuerzo ya no sirve, el trabajo que se haga tampoco, aquí vamos a tener que esperar, porque este número 12 dice que nos pusimos la soga al cuello por algo que hicimos de manera indebida. O sea, aquí nos amarramos a algo de lo cual desatar este nudo ciego es imposible, porque es como un nudo chino, ¿ya? O sea, un nudo muy difícil de poder desamarrar. Es un nudo complejo que entre más tratamos de desamarrarlo, más se aprieta. Por lo tanto, tiene esa significancia. Después tú dices que después se dio algo en febrero, que fue, ¿cierto?, el 11 de febrero. Si tú sumas el 11 ya como número, más el 2, da 13. Ese número 13 dice que empieza el minuto en que todo lo que no aporte, no genere, no sustente, no proyecte, no ayude, no avance hacia el alivio de una situación, se va a eliminar, se va a zanjar, se va a extirpar, se va a cortar de raíz. Es decir, lo que no sea consistente para algo que en el avance de la proyección de lo que se quiere alcanzar sea óptimo, eso se elimina, se zanja. En definitiva, es como algo es como una guillotina, que lo que no está en razón de lo que corresponde al juicio debe generar, se hace un corte tajante. Y después hablaste de marzo, ¿cierto? Que no me acuerdo bien lo que se dijo para marzo, que había pasado el 11 de marzo. ¿Qué lo que era? La OMS decreta el coronavirus como una pandemia mundial. Bueno, aquí nos sumamos a 14, que es la turbiedad. Aquí nos sumergimos en algo turbio. Esa turbiedad no la vamos a aclarar hasta el 24 de septiembre o antes del 21 de diciembre. Ese día, cuando se dice eso, lo que nos están diciendo lo lamentamos, pero aquí no vamos a poder hacer mucho porque lo que hagamos va a enturbiar más lo turbio que esto es. Esto tiene origen turbio. Es decir, esto vino a contaminar un agua que era pristina, un agua que era transparente, un agua donde todo fluía. Alguien echó algo en el agua y esta agua se contaminó. Para que se descontamine, vamos a tener que empezar a actuar con cautela, con sigilo, con respeto, con prudencia, ya con retiro, con ausencia incluso, y con toda la limitación que se requiere. Porque si nos movemos hacia cualquier lado, esto más se va a enturbiar, más se va a complicar, más se va a extraviar y más confusión va a haber. Entonces, cuando pasa esto, marca precisamente qué hacer ante esto, entregarse. ¿Cómo hacerlo? Cortando con lo que ya no tenga sentido que siga haciendo, porque el origen de esto tiene la situación de hacer un cambio radical, ¿ya? ¿Y para qué hacerlo? Para poder definitivamente desenturbiar muchas cosas turbias que hay en el mundo.
Alejandro, respecto de desenturbiar muchas cosas turbias que hay en el mundo, en octubre del año pasado mucha gente empezó a reclamar para que se cambiaran las cosas turbias que había en nuestro país, el llamado estallido social, y se habla también en las redes sociales de la posibilidad del regreso de este estallido en una versión 2.0, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo se viene el mes de octubre, ya que repasamos agosto, septiembre, y cuáles son las posibilidades del renacimiento real del movimiento social? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias, tanto positivas o negativas, del rebrote, en este caso, del estallido 2.0? A ver, primero no hay que olvidar que gran parte de los estallidos que han habido en el mundo en este tiempo, en distintos lugares, han sido muy limitados, muy restringidos. La energía ha estado concentrada en un par de días, una semana, y ha dejado de ser por algo puntual, por algo específico, por algo demasiado determinante. Por lo tanto, más que octubre, por la energía del número, ya algo debería pasar en noviembre, ya que mucho más, como que en alguna parte algo se va a manifestar ya más en noviembre, más que ahora, digamos, en octubre, porque obviamente viene todo un proceso que tiene que ver que octubre tiene la connotación de ser el número 5, y el número 5 habla más bien de algo que tiene que ver con el corazón, de cómo me enfrento a la vida desde la emocionalidad de lo que quiero alcanzar, desde el sentimiento de lo que quiero lograr, desde el afecto de lo que quiero conservar, lo quiero de alguna manera proyectar. Entonces va a estar más en eso. Sin embargo, el número relevante para precisamente que va a gobernar el número, o sea, el mes de noviembre, es el número 33. ¿Ya? Que es el número de redimir. ¿Qué implica redimir? Es pagar lo pendiente, es pagar lo adeudado, es pagar lo que se hizo mal. Es tener que redimir un proceso para restaurar una situación a algo mucho más favorable. Ahí sí que la energía, porque este número es muy potente, o sea, si el 11 lo es, si el 22 genera trastorno, este número es mucho más potente, pero mucho más localizado, puntualizado, mucho más, digamos, como, digamos, de alguna manera más concentrado. Por lo tanto, puede que se dé algo en noviembre, ya que respondería precisamente, vuelvo a insistir, tal vez no solamente aquí en Chile, sino que en otros lugares, a situaciones de principios mucho más profundos, a situaciones de principio mucho más, digamos, definitorios. No algo tan puntual, sino que a cosas mucho más radicales, y por lo tanto también va a tener una dinámica que se resuelva de manera mucho más, digamos, fluida. Entonces, está la posibilidad de que a partir de octubre algo se dé, sí. Preocupa más si se da en noviembre, porque si es en noviembre es un acto radicalmente mucho más profundo, aunque sea mucho más puntual o mucho más determinante o mucho más acotado. Por lo tanto, la situación, como se ha venido dando en distintas partes donde hemos visto que la gente ha reaccionado por una explosión, después reaccionó porque en alguna parte mataron a una persona injustamente, ¿cierto? Han habido manifestaciones muy grandes, pero puntuales. No se han extendido en el tiempo, no se han expandido en la situación. Han sido intensas, pero puntuales, y han durado lo que tienen que durar. Ya, a ver, es indudable pensar que si algo va a estallar en términos de redimir, como tú explicas con el número 33 en noviembre, es porque tiene que ver con lo que pasó en el mes anterior. El 25 del 10 es el día fechado para el plebiscito. ¿Cómo se va a dar esa situación? Entendiendo cuál es el contexto, Alejandro, o sea, lo que se va a decidir ahí, y cómo aportan o cómo generan el peso de la balanza con respecto a lo que va a suceder el 25 de octubre, día del plebiscito. Exacto. Bueno, el 25 por lo general es el impulso de un arca que va destino en busca de lo que no se piensa que se puede encontrar, pero que se pretenda que enriquezca en el viaje lo que traiga de vuelta. Son los argonautas. ¿Ya? Okay. O sea, el argonauta en el que se iba en busca de lo desconocido sin saber hacia dónde, a conocer tierras lejanas, situaciones no conocidas, a explorar, a experimentar, a probar, a conocer, para llegar de vuelta, si es que se podía, porque no todos regresaban, porque muchos naufragaban o muchos simplemente se hundían, porque no conocían en ese tiempo, digamos,
cómo funcionaba, digamos, las marejadas o cómo funcionaba y era el comportamiento del mar. Entonces, obviamente, muchos de ellos iniciaban este gran viaje, esta gran empresa de lo que es lanzarse a aguas desconocidas, pero con tal de poder enriquecer en la trayectoria y volver con una situación que hiciera que todos nosotros pudiésemos vivir mejor, el argonauta. Entonces, este número indica eso, hacia dónde va lo que hagamos ese día, qué rumbo va a tomar. Se pretende que hacia algo desconocido que de a poco se vaya explorando, experimentando, probando, conociendo, descubriendo, analizando, en fin, es un viaje largo, que fue más o menos como el viaje de Colón, por ejemplo. Y que obviamente va a invertirse mucho, como lo hizo Colón, para poder tomar este rumbo tan largo, digamos, de mucho tiempo. Sin embargo, tuvo una connotación muy especial, porque hasta el día de hoy se recuerda esa gran situación que hizo Colón, ¿ya? Sin embargo, como se hace en el número 10, que representa al mes de octubre, pero el número 10, acuérdate que octubre está representado por el número 5, por lo tanto, si esto carece de la espiritualidad que requiere, del impulso que requiere, de la intensidad que se necesita, el número 10 es los... No sabemos con qué nos vamos a topar, no sabemos hacia dónde esto va a guiar. Puede ser que nos pille una tormenta, puede ser que nos pille una marejada, puede ser que esto se desvíe por otro lado, puede ser que a última hora se diga que no, puede que a última hora se suspenda, puede que a última hora... Nadie sabe qué va a pasar justo cuando estemos a punto de lanzar el barco para poder empezar el viaje, y puede ser que en la mitad del cuento todo un giro hacia otra cosa. Entonces, por eso digo... Espérame, Alejandro, tú dices... Para que quede muy claro, numerológicamente existirían opciones y no sería tan descabellado pensar que el plebiscito del 25 de octubre podría no realizarse entonces, numerológicamente, los números de que podría suspenderse a última hora. Yo lo digo, ¿es una mala fecha en tu juicio? Es así, porque por otro lado nos espera el 22, que es lo que genera el trastorno, que es lo que genera el caos. Entonces, en medio de esto, esta barca que va a iniciar este viaje hacia algo que se pretende que sea favorable, porque esto es lo favorable, lo conveniente, lo propicio, pero que también en cualquier minuto nos puede dar un vuelco inesperado hacia algo que no estamos considerando y que más encima nos provoque un caos, a no ser que llegamos a esto. Y esto también representa, estamos dispuestos a lanzarnos a este viaje, que no sabemos para dónde la cosa va a ir, porque vamos a tener que explorar, experimentar y conocer. Pero al mismo tiempo este número dice que ustedes están dispuestos a aventurarse para eso, a arriesgarse para eso, ustedes están dispuestos a invertir para eso. ¿Han visto si realmente es productivo el proceso, es constructiva la situación, es rentable, digamos, la apuesta? Porque si no, quiere decir que van a ir a la deriva, ¿no? O sea, no sabemos para dónde va esta cuestión. Y vamos a tener que de a poco ir construyendo y generando la posibilidad, y eso estaríamos hablando de que, de ser así, tendríamos constitución resuelta, definida, establecida, recién en el 2025. O sea, que Alejandro, si tú fueras un asesor del gobierno, solo hablando numerológicamente, ¿tú propondrías otra fecha para que fuera una mejor nueva posible constitución, numerológicamente hablando? ¿Propondrías cambiar la fecha? ¡Ay, lo perdemos! Que fecha es mucho mejor en marzo del próximo año, para este caso. Marzo del próximo año. Yo en lo personal... Exactamente, yo en lo personal lo daría como por ahí el 19 de marzo, 7 de marzo, 25 de marzo más o menos. Si me preguntaran a mí. Ahora, Alejandro. Lo están viendo, lo están viendo. Alguien está anotando esas fechas, yo creo. Porque yo creo que va a pasar eso, yo creo que es una mala fecha. Pero si se cambia, quería la embarrada socialmente, vos, Alfa. Bueno, es que va a cambiar, va a quedarle como en noviembre, por eso. O sea, ahí está todo. Voy a aclarar algo. En sí, si yo estoy dispuesto a iniciar este viaje, donde sé que me voy a topar con algo que de la noche a la mañana puede que revierta la posibilidad de que esto tome un curso desafiante, y que al mismo tiempo, si no le respondo a la vida, cuando la vida me pregunte, usted se embarcó en esto, sabiendo que esto, para que sea favorable,
va a tener que llegar a acuerdos, va a tener que explorar, conocer, recorrer, experimentar. Y por lo tanto, esto va a tomar de aquí al 25. ¿Usted está dispuesto a todo ese periodo para lograr, digamos, esta situación? ¿Está dispuesto a todo el costo que va a tener social, político, económico, cultural? En definitiva, ¿está dispuesto a pagar ese costo en este viaje que usted cree que se va a resolver en 2 años y medio? Yo digo que no, que esto se va a resolver si se hace así en el 2020, como que el 2025 va a decir, mira, ¿y por qué? Porque no hay que olvidar que en el año 1925, ¿ya?, fue precisamente cuando se existió la separación de la Iglesia Católica con el Estado chileno. ¿Te das cuenta? Sí. Acaba de ocurrir algo similar. O sea, ahí está clarísimo. Hay que remontarse a la historia. Todo lo que costó ese proceso en 1925 es impresionante. Vayan a la historia, recorran ese proceso, cómo se llevó a cabo, cómo se generó, y esto puede ser esta. O sea, tenemos que aprender a no repetir. Para eso la historia sirve, para no repetir los errores del pasado. Exacto. Ahí está la memoria. Alejandro, creo que si te ha traducido bien, se viene todo más estable, aún dentro del caos y en posibilidades de mejora por los meses que coinciden de cómo se vive la pandemia en nuestro país, que es posterior al inicio en Europa y Asia. Pero acá hay algo más interesante que necesitamos preguntarte, ¿qué es lo que se viene después de diciembre? ¿Cómo se viene el 2021? ¿Y cómo esto está relacionado con el cambio de era? ¿De qué? Una famosa palabra, la era de Acuario. De era, maestro. Era, dije. Y atención con eso, porque desde tiempos inmemoriales que escucho la era de Acuario, y ahora es cuando ya finalmente se instala. ¿Qué significa eso para el mundo? Más aún, ¿qué significa esto para los chilenos? Todas esas respuestas. ¿Cuándo? A la vuelta de esta breve comercial. No. El futuro próximo en un ratito más. Así nomás. ¿Cambio de qué es el Fati? Alejandro Ayun, ¿dónde estás? Te vemos. Ahí estás apareciendo en pantalla. Excelente, porque nos quedó pendiente hablar de lo que va a pasar en el mes de diciembre. Al principio del programa tú dijiste que el 21 de diciembre todo esto iba a tomar otro rumbo. ¿Este rumbo va a ser positivo? ¿Qué podemos hablar y qué podemos esperar entonces del último mes del año? Bueno, hacer un año tranquilo, parece. El desarrollo de la humanidad por los próximos 240 años. ¿Qué? De nuevo, a ver, ¿cómo? ¿Qué? Que el 21 de diciembre en adelante se define poco a poco ya lo que va a ser la trayectoria de la humanidad en el desarrollo de esta en los próximos 240 años. ¿Ya? O que sea bueno. ¿Por qué? Sí. El 21 de diciembre ingresa Saturno junto con Júpiter en el grado 0 de Acuario. ¿Qué implica eso? Que al ingresar ahí, después de un buen tiempo, se inaugura. Se llega a dar este fenómeno, esta energía, implica de que de ahí para adelante la humanidad empieza a trabajar la proximidad de lo que es la era de Acuario, ¿ya? Que vamos camino a que eso pase, camino a que eso se dé. Hablando de la era de Piscis, anteriormente estuvo la era de Aries. Cada era dura alrededor de 2135 años más o menos, ¿ya? Y entonces nosotros somos los precursores los que estamos dando el impulso a que cuando se dé el momento crucial, el proceso en definitiva tome el rumbo adecuado. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando Acuario en su era empieza a propiciar los cambios, lo hace desde lo que es el elemento aire, porque obviamente Acuario está en razón de lo que el elemento aire determina. ¿Qué simboliza el aire? La idea, el razonamiento, la convicción, la actitud, la acción, el modo de pensar y de comunicarse y de hablar y de decir y de hacer todo desde lo que es la innovación, la tecnología. Por lo tanto, estamos viviendo un periodo muy crucial, ¿ya?
que inicialmente va a ser potenciado en estos 2 años, 8 meses, a partir del 21 de diciembre en adelante, en donde vamos a ver cómo se transforma la tecnología, cómo se transforma la comunicación, cómo se transforman los medios con los cuales nosotros nos vamos a empezar de ahora en adelante a vincular, a relacionar, a conectar y a proyectar. Va a haber una transformación de raíz. Todo lo que en las redes, o si acaso, no tenga sostenimiento, no tenga enrarecimiento, no tenga aporte al sentido común, todo lo que en las redes no tenga un aporte a lo que es la trayectoria y la trascendencia del ser humano, desaparece. Por lo tanto, se acabó esto de estar jugando con las redes a crear cosas que hoy día pareciera ser que todo está en virtud de los otros. No, ahora viene lo profundo, lo sustancial, lo medular, la contribución que esto quiere ser. No hay que olvidar que hace 30 años atrás empezó esto precisamente con un objetivo claro. Y la vida va a evaluar qué hicieron con estas redes en estos 30 años. ¿Para qué se las di cuando empezó hace 30 años atrás? ¿Ya? No hay que olvidar que hace 60 años atrás, porque esto va cada 30 años, estábamos viendo, no sé si se acuerdan algunos, o si es que algunos lo han sabido, los supersónicos, ¿se acuerdan? Que entonces era fantástico, ¿verdad? Cómo se comunicaban, cómo caminaban, ¿no? Bueno, hoy día lo estamos haciendo aquí nosotros, ahora hace 60, o sea, hace muchos años atrás, esto viene anunciando este proceso del cual vamos a ser nosotros protagonistas. Al ingresar en el grado 0 de Acuario, implica entonces el comienzo de un nuevo paradigma. Inicia el comienzo de una nueva trayectoria, de una nueva trascendencia, de una nueva evolución y de un nuevo camino que vamos a empezar. Vuelvo a insistir, en donde empieza a cambiar también el modo de hacer uso, de construir y de proyectar las situaciones, por ejemplo, respecto a lo que es lo profesional, lo laboral, lo económico, lo material. Todo eso va a tomar... Alejandro, espérame ahí. Espérame en ese punto, tú dices empieza a cambiar de alguna forma cómo nos vamos a construir como sociedad, ¿cierto? En lo personal, en lo profesional. ¿Eso significa que de alguna forma va a ser una era que es más comunitaria, más de comunidad, donde vamos a dejar de lado la individualidad y vamos a aprender que efectivamente llego más lejos si voy acompañado del de al lado, que mi éxito es mucho más sabroso si es el éxito de todos las personas que me rodean? La leyenda de los cátaros, ¿te acuerdas, Mike? De alguna que lo hablamos también en algún momento acá, Salfate, toda la razón. Es una era mucho más de compartir, que va a premiar a los buenos y va a castigar a los malos de alguna forma. Por fin. O sea, una era o este periodo que va a durar inicialmente como modo de preparación 2 años, 8 meses, nos va a instaurar y va a instalar ya la manera de poder entender y atender la vida desde el reconocimiento del otro como un auténtico otro y no como lo que yo quiero que el otro sea en virtud de manipular esa situación. Por lo tanto, en un momento en que yo, reconociendo mi individualidad, reconozco la individualidad del otro como un auténtico otro en virtud de su capacidad también de ser tan o más importante de lo que yo también lo puedo ser. Entonces ya se cambia esto de estar precisamente creyendo de que la forma en cómo estamos hoy día vinculándonos, la forma, es como decir, viene la exploración al uso de la libertad y no del libertinaje como se ha dado en algunos ámbitos. Va a ser mucho más riguroso el proceso, más determinante la situación, va a ser mucho más, de alguna manera, definido el proceso hacia algo más puntual. Los que no quieran, sumarse a eso son los que de alguna manera van a ir quedando rezagados en el proceso, les va a costar más lograr ciertas cosas, van a recorrer un camino más largo, van a tener que poner más empeño, van a tener que hacer más esfuerzo, pero quienes estén dispuestos a tener esta transformación de ver el mundo y ver el mundo de manera distinta y de insertarse en el mundo desde una situación mucho más, con una mente más abierta, con una situación de mayor capacidad de exploración, de descubrir, de conocer, eso va a ser impresionante. Wow, qué bien, ¿eh? O sea, maravilloso. Ok, mucha atención. Hay una gran cantidad de preguntas que ya hemos pasado sobre el cambio de era, el estallido social, el plebiscito. La pregunta que tenemos obligatoriamente que plantearte, querido Alejandro, es... Sí, la voy a hacer. La voy a hacer. Chile, ¿En serio? nuestro país, el país donde estamos ahora nosotros ubicados, se va a convertir,
como muchos dicen, en la nación ejemplo, habremos aprendido, después de todos los pasos de corrupción, después de todos los condoros que han sucedido en este suelo, vamos a convertirnos en el gran faro espiritual, evolutivo, país interesante, económicamente justo, que muchas profecías hablan respecto a este lugar del planeta donde Chile parece ser la capital de todo ese suceso. Atención, la respuesta a la vuelta de esta última y más breve pausa comercial. No se vayan. Alejandro Ayun, estamos hablando de la numerología, los números de este año 2020, y Juan Andrés Alfate te dejó planteada una pregunta. Hay algunos expertos, algunos vaticinos que dicen que efectivamente Chile va a ser una nación ejemplo, el gran faro a nivel mundial de la equidad en todas las personas. ¿Vamos a hacer esa luz en la oscuridad del mundo, numerológicamente hablando, querido Alejandro Ayun? Ay. Mira, ahí está escribiendo ahí los números. Si no diga cuál, ¿para dónde lo vamos? Por Zoom hacemos así, somos de cualquier lado. La información Salfate la tiene que manejar de alguna manera. 1, componente, hidrógeno verde. 2, cobre. 3, litio. 4, agua. Cuando tú tienes estos 4 elementos, ¿ya? 4 elementos, en donde el hidrógeno verde, Chile constituye uno de los 6 países más importantes en el manejo del desarrollo de lo que va a implicar la proyección de la energía futuro respecto a esto que todavía no se sabe y que no lo han tratado de dilucidar ni tampoco aclarar. Empiecen ustedes de a poco a averiguar de qué se trata este famoso hidrógeno verde, ¿ya? Cobre también va a ser litio, no menor, y agua, que es lo que hay que recuperar, porque precisamente vamos a tener mucho tema de esto. Por lo tanto, Chile va a ser una concentración de un futuro provisorio cuando se tome conciencia de la importancia que tiene el poder posesionarnos, empoderarnos para imperar sobre esto hacia algo verdaderamente favorable y convertirnos de aquí al 2050 en un país verdaderamente y potencialmente, digamos, de sostenimiento para el mundo, y que de alguna manera podemos llegar a ocupar una situación muy óptima a futuro. Esto es súper importante. No lo olviden, por favor, porque recuperar esto, manejar esto, controlar esto como algo que para todos nos puede beneficiar es impresionante. Toma. O sea, vamos a recuperar el agua. No sé, digo yo. Por si acá. Lama. ¿Vamos a recuperar el agua, Alejandro? O sea, debería precisamente como lo que se pretende es que de aquí a 2025 se defina bien precisamente esto de la trayectoria del agua. De aquí al 2035 ya estaría definitivo tanto el hidrógeno verde como el litio, que yo creo que a partir más o menos del 2023 va a empezar recién a iniciarse todo un proceso de trabajo respecto de eso, por todos los intereses que hay desde afuera. O sea, no hay que olvidar que tanto el litio como el hidrógeno verde, Chile, al estar integrando parte de estos 6 países que son potencia en esto, se puede transformar precisamente en una situación muy óptima que podría generar un desarrollo sostenido y sustentable en la medida en que el manejo sea adecuado, controlado y dirigido de manera adecuada. Toma. Perfecto. El movimiento social empuja eso. Exactamente. Eso es, uno ve, Monty, como que uno dice, los movimientos sociales finalmente van a tener un resultado concreto para nuestro país y para el mundo de alguna forma. No vamos a estar acá, eso sí, pero bueno, lucharemos por ello, entonces. Bien, Mike. Eso Ahí no está en contra. No, oye, nunca están en contra. Ya, Alejandro, sabemos que tienes un curso. Nuestra preocupación como seres humanos no es preocuparnos qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, sino que qué persona le vamos a dejar a ese mundo para que tenga un sostenimiento favorable. Ojo con eso. Dejen de estar hablando esto de que qué mundo le vamos a dejar a nuestros nietos. No. Pensemos qué persona le vamos a dejar a este mundo para que esas personas sepan hacer lo mejor que nosotros. Muy bien. Te aplaudimos por eso, Alejandro. Eso se cuida solito, man. Lo que hay que cuidar es el comportamiento que tenemos hacia eso, porque lo errático es eso. La naturaleza se cuida
sola se potencia, sola se activa. ¿Qué les pasa con esa arrogancia de creer que son capaces de proteger la naturaleza? Bueno, la naturaleza se protege sola. Lo que hay que cuidar es la responsabilidad de cómo nos vinculamos, nos relacionamos con la naturaleza. Eso, toma. Alejandro, sabemos que tienes un curso, por favor cuéntanos detalles, cómo la gente te puede contactar, cómo se puede inscribir y cuándo es. Bueno, el 31 de ahora de este mes ya va a empezar un curso de 6 días de numerología que dura 2 horas cada día y que tiene que ver con la numerología como conocimiento y desarrollo personal, es decir, cómo yo puedo conocer los números que en lo personal me guían, cómo conocer qué importancia tiene el día, el año y el mes que nací, cómo contextualizar esa fecha en relación a lo que estoy viviendo hoy día, cómo proyectarlo hacia el mañana, cómo cada número me da la posibilidad de que eso se pueda optimizar. Entonces, la idea del curso es que la persona conozca, analice, profundice, de alguna manera internalice la importancia que tienen los números para desde ahí crear un conocimiento personal más profundo, un comportamiento también más profundo. ¿Ya? Esa es la idea del curso. Así que todo lo que estén Alejandro, y ahí está el GC, está el contacto para toda la gente que quiera ir a ese curso contigo. Tremendo, eres el mejor, te agradecemos infinitamente que estés aquí con nosotros en Así Somos. Te vamos a pedir que nos acompañes en otra instancia. Alejandro. Monty, Lamas Alfate, público querido, nos reencontramos mañana a la medianoche, pasadito la medianoche, en otro Así Somos. Mucho éxito, tremendo capítulo. Gracias, Alejandro. Chao, chao. Nos vemos, Alejandro. Sí.